En este capítulo vamos a hablar sobre parse en JSON en JavaScript. JSON es usado para intercambiar datos hacia y desde un servidor web. Al recibir datos de un servidor web, los datos siempre son una cadena o string. Con el método JSON.parse de JavaScript puedes analizar los datos JSON recibidos y convertirlos en un objeto JavaScript. Por ejemplo, imagina que recibimos el siguiente contenido JSON de un servidor web. Acá tenemos un nombre, una edad y un país. Puedes usar el método función JSON.parse para convertir el contenido anterior en un objeto JavaScript y luego decidir mostrarlo en tu página web o aplicación. Debes asegurarte que el formato JSON, el cual recibes del servidor, tenga un formato correcto, de lo contrario obtendrás errores de sintaxis. Veamos algunos ejemplos en el código para hacer parse o recibir y manipular los datos JSON con JavaScript. Ok, acá al lado izquierdo tengo el código HTML de la página web y acá al lado derecho tenemos la página web. Y acá tenemos también al lado izquierdo el código JavaScript, donde vamos a hacer el trabajo con JavaScript. Por ejemplo, acá vamos a crear una constante datos y ahí vamos a crear un JSON. Supongamos que este JSON lo recibimos de un servidor. Poco a poco, conforme practica JavaScript, vas a entender que se recibe los JSON desde un servidor. Por ejemplo, acá te voy a mostrar en mi pantalla. Mira, si tú ingresas a esta ruta, por ejemplo, tienes una API de postres y acá te devuelve este JSON con postres como torta de chocolate, gelatina de fresa, en fin, varios datos. Y esto lo recibimos desde este servidor de Nube Colectiva, ¿ok? Pero acá supongamos que lo estamos recibiendo, voy a simular que tenemos un JSON recibido. Acá, por ejemplo, vamos a poner nombre, Carlos Prado, por ejemplo. Acá vamos a poner edad, los puntos, este de tipo número 25. Y acá también vamos a poner país, punto, por ejemplo, Colombia. Okay. Ese es nuestro dato, supongamos que recibimos del servidor. Ahora acá abajito vamos a crear una variable llamada obj de objeto y vamos a hacer uso del método JavaScript JSON.parse y ahí vamos a pasar la variable datos que hemos definido acá arriba, que tiene los datos del JSON. Okay. Y esos datos lo vamos a enviar a la vista. Acá debajo de mi título vamos a mostrarlo. Vamos a hacer document.checkelement by id y vamos a enviarlo al id datos. Ahorita vamos a sacar ese elemento inner html, igual pasamos nuestra variable objeto que definimos acá arriba, pero vamos a acceder al nombre. ¿Cómo accedemos al nombre? Con punto nombre, es decir, vamos a mostrar este nombre nada más y los demás datos también vamos a tenerlo, pero por separado. Por ejemplo, acá podemos decir más, una coma y acá espacio más, obj, y vamos a poner ahora la edad. Okay. Primero mostramos el nombre y luego la edad, no estamos haciendo parse. obj.nombre y luego obj.edad. Okay. Bien, ahora vamos a crear este elemento con id datos, va a ser un párrafo. Vamos a ponerle debajo de mi título, acá vamos a poner ahí el párrafo y acá vamos a ponerle id datos porque le hemos explicado que envíe los datos a el id datos, este de acá, este párrafo con id datos. Ok, vamos a actualizar la página. Fíjate que estamos enviando los datos del JSON. Carlos Prado sería el primero y luego le da 25. Y si queremos también le podemos poner acá país, ¿no? Entonces acá podemos poner así nuevamente más una comita entre comillas dobles y luego más obj
punto país. Vamos a actualizar y después de la edad 25 vamos a mostrar, actualizamos el país Colombia, ¿no? Y así, si tu JSON puede tener mucho más datos aparte del nombre, edad y país, todo lo puedes parsear con el método json.parse y mostrarlos en tu página web o aplicación. También podemos parsear un array. Este acá es un JSON, si bien, pero supongamos que tengamos esta estructura de acá. Vamos a comentar este de acá y acá vamos a crear igual datos, pero acá vamos a colocar así entre comillas simple y corchetes nombres de animales. Por ejemplo, ponemos acá perro, entre comillas dobles, coma, gato, entre comillas dobles, coma, elefante, coma, tigre. Okay. Tenemos esos 4 datos. Ese sería un array. Okay. Ahora ahí también podemos pasar así. Esta variable de datos ya la metimos acá dentro de json.parse, pero acá vamos a enviar los datos y acá sería, vamos a quitar acá, enviamos con document.element al id de datos .inner.html y acá vamos a escribir bueno, acá en vez de obj hay que ponerle array, por ejemplo. Okay. Entonces acá llamamos a ese array, pero si queremos obtener un elemento de esta lista, o el primero, o el segundo que es gato, el tercero elefante, o el cuarto que es tigre, y todo lo que haya, siempre se debe iniciar con el 0. Un array siempre inicia con el 0. En este caso el 0 sería el perro. Si yo acá coloco entre corchetes array corchete 0, grabo y actualizo, fíjate que tenemos el perro como primer elemento. Si queremos el segundo elemento ya sería el 1. Acá en vez de 0 ponemos el 1, grabamos y actualizamos, tenemos el gato. Igual el elefante vendría a ser el 2. Actualizamos, grabamos y el elefante sería el 2. Si bien acá en la lista es el 3, pero recuerda que en un array siempre se inicia con el 0, ¿vale? El 0 siempre va a ser el primer dato. Actualizamos y acá sería perro, ¿no? Okay. Acá también estamos haciendo uso de json.parse. Existen otros métodos, no solo json.parse en JavaScript, que te van a permitir manipular tus datos en JSON. json.parse, este método es un elemento esencial, pero existen otros más. Depende del nivel de complejidad de tu aplicación, vas a tener que usar otros métodos de JavaScript adicionales. Bien, también en cuanto al tema de fechas, hemos mencionado en el capítulo anterior sobre tipos de datos de JSON que los objetos de fecha no están permitidos en JSON. Hablo de cuando creas new date, por ejemplo, objeto de fecha. Pero si la fecha ya está como texto, sí se puede trabajar en JSON. Por ejemplo, vamos a comentar este datos de acá y vamos a crear una variable de datos. Y ahí, por ejemplo, colocamos, creo que podemos usar el de acá arriba, de acá arribita, este datos. Vamos a seleccionar y copiar y lo pegamos acá. Pero acá vamos a ponerle, por ejemplo, cumpleaños. Acá después del nombre, coma, acá vamos a ponerle cumpleaños, por ejemplo, y acá 2 puntos y por ejemplo ponemos la fecha así, 1989 mayo 15, ¿no? 15 de mayo del 89, digamos, fecha de nacimiento, coma. Acá ya tenemos la fecha ya en texto, pero eso sí no está permitido hacer esto. Por ejemplo, en new date, si tú vas al capítulo de JavaScript
y en vez del tema de fechas de date, vas a ver que así se crea una nueva instancia del objeto date de JavaScript, pero eso no se puede. Tienes que tener ya, devolver en JSON la fecha ya en formateada, se puede decir así, ¿vale? Entonces podríamos, si necesitas incluir en este caso una fecha, la puedes escribir como un string, texto o cadena, como ves acá. Y si quieres volver a convertirlo en un objeto de fecha, podrías hacer así. O sea, por ejemplo, acá llamamos a esta variable de datos, la metemos acá en JSON parse, y acá abajito podemos hacer así. Array, bueno, acá hay que ponerle obj, sencillamente, ¿vale? Obj, y acá abajito entonces llamaremos a obj punto y llamamos a cumpleaños, ¿ok? Y ahí lo que vamos a hacer es igual, llamamos recién el objeto de fecha de date y pasamos el j.cumpleaños, y acá abajito enviamos salida de datos inner.html y acá metemos así obj, por ejemplo, nombre más, vamos a poner una coma, espacio, más obj y el cumpleaños, punto cumpleaños, coma. Vamos a actualizar acá, mira, estamos mostrando el nombre y la fecha de cumpleaños, como puedes ver, ¿no? Bien, pero acá la idea es que nos devuelve el objeto. Y justo quiero, bueno, ahora que me aparece este error, para explicarte, acá cuando colocamos esta ñ, JSON no lo capta porque es un carácter especial. En este caso podríamos colocar así, festividad, por ejemplo, festividad. Vamos a seleccionar y copiar y cambiar en los demás lugares. Acá vamos a seleccionar y lo pegamos ahí. Igual acá en cumpleaños, pegamos ahí, y acá también pegamos ahí y actualizamos. Mira, tenemos ya la fecha como un objeto. Un objeto te trae todos esos datos: el día, la hora, el año, el mes, la GMT, ¿no? Como puedes ver, hemos pasado un objeto, este string, esta fecha de string, le hemos convertido a objeto. Puedes ver. Por último, también puedes hacer o escribir funciones de análisis. Si bien las funciones no están permitidas en un JSON, es decir, por ejemplo acá en nombre no vas a poner así, por ejemplo, obtener nombre y digamos llamar una función de JavaScript, o sencillamente acá arribita, por ejemplo, tenemos nuestra función mi menú, no la vas a poder llamar acá, digamos, porque escribes así. No, eso no está permitido, pero lo que sí puedes hacer es escribir esa función como un string, justamente más o menos lo que te estoy mostrando. Pero por ejemplo vamos acá, vamos a dejar acá el nombre como estaba, ok, y acá vamos a cambiar este valor acá, o vamos a comentar y vamos a copiar toda esta variable y la descomentamos y la pegamos acá. Y aquí lo que vamos a hacer es, acá vamos a poner en edad, después de edad vamos a poner, por ejemplo, así, función paréntesis, ¿vale? Y de ahí vamos a colocar entre llaves return 25 y aquí punto y coma antes de la llave, ¿okay? Es como una función de tipo string que nos va a retornar la edad. Es decir, directamente no podemos hacer que funcione una función, pero si la colocamos así como string, como texto o cadena,
si obtenemos resultados positivos. Entonces acá tenemos esta variable constante objeto, le hacemos JSON parse a este datos y acá vamos a llamar objeto edad. ¿Por qué edad? Porque dentro de acá edad hemos definido esta función como string que retorna 25, la edad. Entonces acá vamos a quitar esto y acá vamos a hacer así, hacemos uso de val de JavaScript y ahí comilla doble para colocar un paréntesis de apertura, y acá hacemos más, vamos a object, cual definimos acá arriba, y ahí colocamos punto edad más, y acá entre comilla doble cerramos el paréntesis porque acá lo iniciamos, acá al lado izquierdo. Okay. Y ahora enviamos con document.jl member id al id datos inner. Acá vamos a hacer así. Bueno, primero el nombre lo mandamos oye.nombre y acá vamos a hacer oye.edad, pero le ponemos paréntesis porque vamos a llamar a la edad como una función, ¿no? Entonces acá actualizamos y no pasa nada. Vamos a presionar F12 a ver si hay algún error. Acá nos dice que edad función no es un JSON válido. Ok, acá en la línea 21 nos dice, aquí no, línea 21 es aquí, y es que acá nos faltó aquí después de edad, acá la función hay que colocarla entre comillas dobles como string o texto, ¿no? Y acá también cerramos. Ahora vamos y actualizamos. Fíjate que ya obtenemos el nombre y la edad, ¿no? La edad la estamos llamando acá con este return. Como te digo, si llamamos la función directamente, no le había puesto las comillas dobles, no te va a permitir. Y si la colocas entre comillas dobles como texto string, sí va a funcionar, ¿vale? Pero esto no quiere decir que puedas ejecutar funciones avanzadas. Hay ciertas limitaciones, porque JSON solo te permite manipular datos ya formateados o convertidos a texto o string y no ejecutar funciones. Para eso debes ejecutar previamente tus funciones que devuelva ya los datos en JSON formateados, listos para leer y mostrar en tu aplicación. Bien, hasta aquí este capítulo sobre JSON parse del curso gratuito de JavaScript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo de este curso gratuito de JavaScript desde cero.